Bueno, acá les preparé las filminas con un audio para que puedan tener la clase, ya que el viernes, bueno, es feriado. Vamos a ver si podemos comunicarnos con esto, si les sirve así. Bueno, entonces vamos a empezar hoy con la primera unidad que corresponde a la materia física 2, que había quedado, digamos, suspendida porque nos habían quedado temas de física 1. Bueno, en esta primera unidad yo ya les había comentado que íbamos a ver los conceptos básicos de electroestática, pero desde un punto de vista más teórico, es decir, sin resolver problemas que incluyan desarrollos matemáticos. Bueno, la unidad 1 se llama electricidad y magnetismo, la tienen en el programa. Empezaríamos con electroestática, que como dice ahí la filmina, es la parte de la física que estudia las interacciones de las cargas en reposo. Bueno, acá les pongo los objetivos, principalmente es comprender e interpretar estos fenómenos físicos relacionados con las cargas eléctricas en equilibrio. Identificar las variables que intervienen en los fenómenos electrostáticos, así como las leyes físicas que los vinculan. ¿Para qué? Para resolver las situaciones problemáticas que están relacionadas con el ambiente y la energía. Siempre pensemos en que para eso estamos viendo estos temas. Bueno, las primeras dos filminas, que es esta y esta, hablan más o menos de la evolución histórica que tuvieron, digamos, estos conocimientos de esta parte de la física. Y empieza diciendo que el hombre primitivo ya había observado fenómenos eléctricos, haciendo referencia, por ejemplo, a la caída de un rayo. Después los griegos también descubren que ciertos materiales, al ser frotados, pueden atraer cuerpos livianos, y ahí aparece, digamos, el material que ellos habían descubierto que tenía esta característica, era la resina fósil llamada ámbar, que en griego se dice electrón. Es como que esta palabra es la que después se utiliza hasta el momento, digamos, para designar a la carga eléctrica, a la partícula que tiene carga eléctrica negativa. Bien, después más adelante descubrieron que había otros materiales que se comportaban similares al ámbar, y bueno, después clasifican, digamos, como que detectan que hay dos tipos de materiales, y a unos los van a llamar de característica vítrea y a otra resinosa, como que se comportan de alguna forma diferente. Después Franklin, que también es muy conocido por hacer el experimento con la cometa en una noche de tormenta, y bueno, ya empieza a trabajar el concepto de electricidad como un fluido. Bueno, y acá también otra cosa que después se mantiene a través del tiempo es llamar a estos materiales, que antes se los llamaban vítreos, llamarlo electricidad positiva, y a los asociados a la resinosa, electricidad negativa. Si bien, digamos, esto es para comentarles que un poco esta denominación fue arbitraria. Después aparece Charles Coulomb, que es el que puede o logra medir las fuerzas relacionadas con las cargas eléctricas, sin conocer aún la carga ni la masa del electrón. Logra hacer la medición de estas fuerzas, que son capaces de, por ejemplo, atraer estos cuerpos livianos cuando el material es frotado. Bueno, pasó mucho tiempo hasta asociar la carga con partículas elementales o las partículas materiales, digamos, como una propiedad que tienen las partículas materiales. Bueno, acá dice que a fines del siglo XIX, Thomson descubrió la carga y la masa del electrón, y después, mucho más adelante, Millikan refuerza esta teoría. Bueno, o esta medición o este descubrimiento de Thomson. Bueno, esta filmina también es muy sencilla, básicamente les comenta que el átomo está asociado, tiene en su interior y sus partículas elementales que los conforman, está asociado, además de la masa, a la carga eléctrica. Entonces vamos a recordar acá que el átomo está formado por electrones, protones y neutrones. A los electrones se los considera cargados negativamente y a los protones cargados positivamente, mientras que a los neutrones
¿cómo se llama? No poseen carga. Como consecuencia de esto, y pensando en que en el átomo existe igual cantidad de cargas positivas que negativas, partículas que tienen la carga positiva y partículas que tienen carga negativa, decimos que el átomo es neutro, es decir, la materia naturalmente es neutra. Pero mediante distintos métodos nosotros podemos lograr que se pierda esta neutralidad y entonces vamos a hablar de que el cuerpo o el átomo ha sido electrizado. Y bueno, vamos a otro concepto importante que es el primer principio de la electrostática, que dice que digamos, a través de experiencias, esto es un descubrimiento experimental, cargas de igual signo se rechazan y cargas de signo opuesto se atraen. Y esto se denomina el primer principio de la electrostática. Bien, vamos a hablar ahora una clasificación de los materiales. Los materiales, según su capacidad de conducir la electricidad, es decir, que las cargas se muevan a través de él, lo podemos clasificar en aisladores, aislantes o dieléctricos. Conductores, semiconductores y superconductores. Por ejemplo, dentro de los aisladores, aislantes y dieléctricos, es decir, los materiales que no conducen la corriente eléctrica o son malos conductores de la corriente eléctrica, es decir, no dejan que las cargas se muevan a través de ellos, encontramos el plástico, el vidrio, la loza, bueno, todo lo que menciona la filmina. Después tenemos los materiales conductores que, como su nombre lo dice, permite el pasaje de las cargas, que se movilicen las cargas a través de ellos. Y los semiconductores, que en algunas situaciones se comportan como conductores y en otras como aisladores. Y después tenemos el caso de los superconductores que no presentan ningún impedimento a la circulación de la corriente eléctrica. Después nosotros vamos a hablar de estos materiales haciendo referencia a una propiedad que es la resistencia eléctrica y que es la oposición que presenta el material al movimiento de las cargas. ¿Cómo se explica esto de que hay materiales que son buenos conductores y otros que no son tanto? Es, digamos, según la teoría, los que son buenos conductores poseen en su estructura atómica electrones más libres, menos ligados al núcleo, y esto hace que su desplazamiento sea con relativa facilidad. Mientras que los que son aislantes dieléctricos tienen electrones que están muy fuertemente unidos al núcleo, por lo tanto, digamos, es más difícil que se movilicen en el material. Pero bueno, después vamos a ver que hay casos de materiales aislantes dieléctricos que se puede llegar a romper esta situación de no conductor y que se habla de una ruptura del dieléctrico cuando si hay un campo eléctrico muy fuerte, logran convertirse en conductores. Y otra cosa que hay que aclarar de aislantes y aisladores es que esta característica se mantiene siempre y cuando estén secos los materiales. Bueno, esta filmina habla de los elementos superconductores. En general los materiales que se comporten como superconductores, es decir, que ofrecen cero resistencia a la corriente eléctrica, yo les había comentado que era bajo ciertas condiciones y en este caso siempre hablamos de una temperatura muy baja, es decir, llevar el material a una temperatura baja y luego pueden darse otras condiciones como es el volumen o utilizando a presión ambiental, después altas presiones o en una forma modificada, es decir, que estos materiales se van a comportar, no son materiales extraños, son materiales que están en la tabla periódica, pero en ciertas condiciones se van a comportar como superconductores.